Ahora en nuestro reportaje a fondo vamos a conocer testimonios de víctimas desconocidas de Colonia Dignidad. Colonos alemanes que desde pequeños sufrieron el horror en ese enclave dirigido entonces por Paul Schaeffer. Hoy ven con impotencia cómo los hijos de los jerarcas que apoyaban a Paul Schaeffer se apropian de un patrimonio que dicen también les pertenece. El informe es de Pedro Azócar. Un paisaje idílico promocionado en su tiempo como un proyecto ejemplar, una comunidad inmigrante que tras esa apariencia de ensueño esconde algunos de los secretos más infames de nuestra historia. Y probablemente ese sea el único lugar en Chile en donde todavía existen restos de detenidos desaparecidos. Un lugar que muchos defendieron pese a que ahí se cometieron crímenes que cuesta imaginar. Nosotros fuimos los primeros que fuimos torturados, todas las noches. No me recuerdo bien si fue 1 año y medio o 2 años. Bueno, fue un tiempo muy horrible, muy cruel. Niños alemanes esclavizados de por vida por Paul Schaeffer y sus cómplices. Bajo un régimen brutal de castigos, de hostigamiento, de esclavitud. Eso hay que gritarlo para que sepa la gente que es tan injusto. Este es el relato de las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad. El ex enclave alemán, hoy travestido en Villa Baviera, está a cargo de una nueva generación de colonos. Son los hijos de los antiguos jerarcas que lideraron Colonia Dignidad junto a Paul Schaeffer. Cuando se cae el régimen, Schaeffer se va y asume la segunda línea en el fondo de jerarcas y ponen ellos a sus hijos en los cargos. Esos hijos tomaron ese patrimonio y lo administran hoy día cómodamente para que estas 5 o 6 familias puedan vivir y todo el resto de los colonos, que son más de 150, están abandonados a su suerte. Fueron cerca de 300 los inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en 1961 para fundar la Sociedad Benefactora Educacional Dignidad, una fundación sin fines de lucro que ocultaba entre sus miembros a Paul Schaeffer, buscado en Alemania por abuso sexual de menores. El gobierno alemán siempre supo que Schaeffer estaba acá. Todo lo monstruoso, lo escabroso que hemos ido conociendo se habría evitado si el gobierno alemán hubiese intervenido a tiempo, desde los 60. Que habían denuncias y todos los gobiernos lo fueron encubriendo de alguna u otra manera y permitiendo que este Estado floreciera dentro de otro Estado con sus propias reglas, su propia normativa. Harald Lindemann es uno de los alemanes que llegó a Chile a inicios de los 60. Pertenece a la primera generación de niños que creció en la colonia y hoy rompe un silencio que arrastra por décadas. Yo llegué con 3 años. Lamentablemente mi familia tiene un muy difícil pasado porque a mi papá el Schaeffer no dejó entrar a Chile. Mandó una persona del Schaeffer y dice a mi papá que para él no hay espacio. Entonces mi papá viajó en tren con nosotros hasta el límite de Suiza y ahí se despidió de nosotros, de mi mamá, y nosotros somos 3 hijos. Al llegar a Chile los separaron de su madre y hermanos con la excusa de que no había viviendas que permitieran albergar juntas a tantas familias. Habían como 3 casas nomás y veníamos con como 200 personas y casi 80 o 90 niños. Y nadie tenía dónde quedar con su familia. Y eso lo aprovechó y lo mantuvo hasta el final. Horst Schaffrig llegó en el mismo grupo. Él vino con sus 2 padres, pero al igual que Lindemann, fue separado de ambos siendo un niño pequeño. Se destruyó intencionalmente todas las familias y se decía el Schaeffer, no, nosotros somos como la primera comuna religiosa con Pablo y Pedro y somos una familia grande. Con mucho lamento tengo que decirlo que nunca recibí un abrazo de mi papá, de mi mamá. Viví en un grupo de niños entre 3 y 8 años.
un grupo más o menos de 15 niños. ¿Y quién se hacía cargo de ustedes? Había una señora que estaba en cargo. ¿Y a tu mamá no la pudiste ver de ahí en adelante? ¿No tuviste más contacto con ella? No lo vi porque ella trabajó, hizo trabajo muy pesado, y después de 3 años, en el año 66, mi mamá se fugó. En la noche se fue hasta Catillo. Y ahí encontraron, yo estaba escondido en una zarzamora, y buscaban carabineros de Catillo y llevaron a Parral, y los carabineros de Parral entregaron a mi mamá al jefe, porque en ese tiempo ya estaban pagados. Y ahí fue, el jefe dejó el hospital acá en la vía y recibió electroshock y drogas, hasta que el intendente en ese tiempo, don Héctor Tarico, sacó a la fuerza pública del hospital, y de ese momento mi mamá volvió a Alemania y nosotros 3 quedamos acá. ¿Nunca más la viste? No, ella falleció en Alemania. Así comenzó para ambos una pesadilla que se prolongará por más de 60 años. Fue en 1991 cuando comenzó la caída del enclave. El presidente Patricio Aylwin, mediante un decreto, le quitó la personalidad jurídica a la colonia tras demostrar que los jerarcas lucraban aprovechando las exenciones tributarias y aduaneras de que gozaba la sociedad benefactora. Pero la oposición de derecha obstaculizó todo el proceso. Ese decreto fue impugnado y cobró su eficacia jurídica recién en el año 94-95, o sea, 5 años después. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en esos 5 años? En esos cinco años, el ministro Larraín, junto con la mitad de los congresistas de la época, presentaron frente a los tribunales ordinarios de justicia y también frente al Tribunal Constitucional requerimientos contra el decreto presidencial. El decreto contemplaba ceder todos los bienes a la Iglesia Metodista, pero Schaeffer traspasó el patrimonio a sociedades privadas, las que mayoritariamente quedaron en manos de los jerarcas más cercanos a él. Al resto de los colonos le tocó solo un puñado de acciones. El tema de las acciones es un engaño del principio. Se puede decir de la noche a la mañana cada uno recibió 360 acciones, salvo los privilegiados del jefe que recibieron 12.500 o más acciones del principio. Todos los colonos que trabajamos ahí, desde niño chico, merece una parte. Y esa parte nosotros exigimos. La mejor intención del presidente Patricio Aylwin fue el peor fracaso del Estado de Chile. No se logró incautar un solo bien. Todo ya estaba traspasado y convertido en sociedades comerciales, en empresas. Y esas empresas eran la fachada de la organización criminal para defraudar a los colonos esclavos y para seguir teniendo poder. O sea, el Estado hizo mal la pega. Pese a que se han cometido delitos inimaginables en Colonia Dignidad durante décadas, el enclave sobrevive a todos los gobiernos, pero fue durante la dictadura que acrecentó su poder al prestar servicios a los aparatos represivos del régimen. Paul Schaeffer tiene una actividad mucho más presente en lo que son los organismos represivos. Venir a Santiago los lunes, por ejemplo, a la reunión al Diego Portales, ¿ya? Donde se hacía todo el diseño, ¿no es cierto?, de lo que iba a ser la actividad represiva posteriormente. Sabemos que sirvió de campo de concentración y de tortura para muchos chilenos. Sabemos que la colaboración que prestó el aparato de inteligencia de Colonia Dignidad para el aparato de inteligencia chileno también es importante. Las 46.000 fichas incautadas lo dicen así. También sabemos que muchos de los colonos fueron miembros del ejército nazi, que llegaron a Chile con toda la experiencia adquirida durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, a 24 años de la fuga de Paul Schaeffer a Argentina en el 97, recogemos testimonios que evidencian que la colonia operó como un verdadero campo de concentración para los alemanes que crecieron en ella. Eso fue horrible.
Porque yo soy uno de que estaba en el grupo que fuimos torturados en el Neukra. ¿Qué es la Neukra? Cuéntanos un poco. Neukra se llama, es una palabra corta, en alemán se llama Neues Krankenhaus, por eso Neukra. Hospital Nuevo se llama. Y nosotros mismos teníamos que tirar los materiales, los ladrillos y todo lo que ocupaban para esa casa. Tiramos un coloso a pulso y el cuidador nos apuró con un látigo para que avanzamos más rápido. Y cuando esa casa fue lista una vez, nosotros fuimos los primeros que fuimos torturados. Todas las noches. No me recuerdo bien si fue 1 año y medio o 2 años. Bueno, fue un tiempo muy horrible, muy cruel. Me cuesta hablar de eso. Pero con corriente, con palo, en la noche dejaron al agua helada y muchas cosas más. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo hacían? No sé, como yo lo vi hoy día, que el jefe le gustaba ver cuando sufren los niños. Como yo lo vi, porque no había ningún sentido. ¿Cuántos niños estaban ahí? Más o menos 18, entre 18 y 22, como yo. Porque nosotros estábamos todos separados y con una venda negra que estaba 3 veces doblado y los oídos también tapados para que no escuchamos los gritos de los otros. Y ahí también recibimos muchos medicamentos, drogas. Por ejemplo, en la mañana recibimos hasta 10 o 12 es la pastilla azul, el Valium 10, que teníamos que tomar en un viaje. ¿Quiénes eran las personas que estaban a cargo de eso? Bueno, esos fueron los adultos. ¿Pero quiénes? Algunos se fueron a Alemania. Harald comenzó a trabajar a los 8 años, vivió la pesadilla de la Neukra cada noche al regresar tras remover toneladas de piedra para limpiar los fértiles campos que observamos hoy día en la colonia. Casi todos los días el jefe llegó a las 2, a la 1 llegó con su Mercedes al campo donde nosotros estábamos trabajando. Tenía un parlante con batería y siempre dijo, todo para acá, todos, primero limpiar esa parte y después todo para allá. Y ahí siempre estaba mandando el trabajo. Al fin de esta jornada, Schäfer los reunía a todos en lo que hoy son los comedores de la Villa Baviera y les daba una prédica. Buscaba algunas partes de la Biblia que nadie podía tener algo en secreto. Nosotros teníamos que confesar todo, hasta los pensamientos que teníamos. ¿Tú te confesabas con él? Sí. ¿Y él usaba eso que tú le contabas contra ti a veces, por ejemplo? Sí, a veces recibimos castigo, recibimos palo. Pero la pesadilla diaria no terminaba ahí. Los cómplices de Schäfer elegían a un niño para que oficiara de Sprinter, un sirviente personal para el líder de la secta que estaba condenado a sufrir sus abusos sexuales. Como uno estaba Sprinter, tenía que dormir la noche con él. Como nosotros no teníamos ninguna protección de los padres o de cualquier adulto, el jefe tenía todo el poder y que él mandó o que él quería que uno tenía que hacer, si no recibimos palo. Estos testimonios inéditos se suman a los entregados por los niños chilenos que fueron abusados por Schäfer entre 1991 y 1996, mismo periodo en que algunos obstaculizaron el fin de Colonia Dignidad, lo que permitió no solo que subsistiera, sino que Schäfer prolongara sus abusos hasta su fuga hacia Argentina. Yo pido a las autoridades que intervengan para que le den solución de continuidad a estas obras para beneficio de todos los chilenos que allí viven. Larraín puede decir que lo engañaron, puede decir 1000 cosas, pero él
él como senador falló. Él como senador no nos apoyó a nosotros, él apoyó a los delincuentes, él apoyó a Schaeffer, él apoyó el régimen de Colonia Dignidad. Y eso tiene que ver con su conciencia. Ministro Larraín, el ministro de Justicia, no se mueve nada. Nosotros escribimos cartas, no recibimos ninguna ayuda de parte del ministro. No se preocupen, yo estoy súper bien y le he solicitado la protección a investigaciones por las represalias que puedan tomar algunos colonos. Los que lograron vencer este sistema que se está rearmando, y eso es lo imperdonable, se está rearmando, no fueron los burócratas del Estado, fueron los niños del campo y sus madres que denunciaron y perseveraron en la denuncia de delitos que nadie en un país civilizado puede aceptar, que es el abuso sexual de los niños. Schaeffer murió en la cárcel, pero ahora viene una nueva generación que no permite la reparación y que está saqueando la Colonia Dignidad, en que un día, como quien dice, van a apagar la luz, ya no va a quedar nada. Y eso no lo podemos aceptar, esa es una vergüenza. La nueva generación de Colonia Dignidad está en conflicto con colonos que aún viven en el enclave y que exigen derechos patrimoniales sobre los bienes que levantaron con su trabajo. A ellos se les deben 45 años de sueldo, se les debe la AFP, se les deben 45 años de imposiciones, no tienen fondos de AFP. Hay mujeres que hoy día tienen familia, tienen hijos, hasta 4 hijos, hasta hoy día no tienen sueldo, no tienen imposiciones. Eso hay que gritarlo para que sepa la gente que es tan injusto. A este conflicto se suman las aristas judiciales que siguen abiertas por crímenes de lesa humanidad. Lo que se ha podido establecer es la existencia de fosas, de las cuales solo una ha podido ser ubicada, y que esas fosas fueron el año 78 exhumadas y los restos quemados y posteriormente arrojados al río Perquilauquén. Pero hay una fosa, según declaraciones de testigos, que habría sido olvidada, en que los cadáveres no fueron exhumados. El testimonio de otros sobrevivientes de Colonia Dignidad que dan pistas sobre los torturadores. Había un personaje que en los ojos era raro, pero tenía un ojo que movía mucho y el otro no. El otro era estático. Y las redes de protección que forjaron los jerarcas alemanes antes y durante la dictadura. Ese parece Jaime Guzmán. Sí, él estaba estudiando acá en la vía. Él estaba, no sé, algunos meses acá, o medio año más o menos. Las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad en la segunda parte de este reportaje. Estremecedores los testimonios de este reportaje de Pedro Azócar, y es una realidad que tenemos que seguir enfrentando, porque las secuelas del horror vivido en Colonia Dignidad siguen ahí presentes y en sus víctimas. Claro, y la injusticia de que no exista una reparación y de que económicamente todavía existan diferencias entre los descendientes de los jerarcas y todos estos colonos que desde niños